Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Contexto Global dedicada a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos a actualizar las noticias. Una imagen para la historia. Nicolás Maduro custodiado por el FBI en Nueva York tras ser capturado, como decíamos, por las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. El presidente venezolano será trasladado a un centro penitenciario antes de comparecer en un tribunal federal acusado de narcotráfico. Desde su residencia personal en Mar-a-Lago, Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se den las condiciones para una transición que ha catalogado de justa y pacífica, aunque no descartó nuevos ataques en el país. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez desmintió a Trump y Rubio y rechazó cooperar con Washington en un eventual periodo de transición e insistió en que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente del país caribeño, al tiempo que denunció el secuestro del mandatario y dijo que Venezuela jamás será colonia de nadie. Iniciamos en Estados Unidos con una imagen que enseguida verán, si no la han visto ya, una imagen que sin duda marcará la historia. El presidente de Venezuela detenido y escoltado por agentes del FBI a través de la pista del aeropuerto de Nueva York, donde aterrizó tras ser capturado por las fuerzas especiales de Estados Unidos junto a su mujer esta madrugada en Caracas. El presidente venezolano, ahí ven la imagen a la que me refería, será trasladado a un centro penitenciario federal de Brooklyn antes de comparecer ante la justicia del distrito de Manhattan, acusado de narcotráfico y posesión de armas. Maduro fue trasladado a Nueva York en un Boeing desde la base militar de Guantánamo, donde llegó detenido en un buque de guerra estadounidense. Y mientras Nicolás Maduro, como ya vimos, está en manos de las autoridades estadounidenses, es incierto cómo va a evolucionar la situación en Venezuela. En la comparecencia de esta mañana en Mar-a-Lago, Donald Trump y Marco Rubio aseguraron que van a gobernar el país durante un periodo de transición indeterminado en que van a tomar el control también del petróleo del país. Y, sin embargo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se declaró dispuesta a cooperar, algo que, sin embargo, la mandataria negó en una rueda de prensa posterior. Bien, a continuación nos amplía sobre el panorama actual nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Hola, ¿qué tal? En principio ella solo había aparecido en un contacto telefónico exigiendo una fe de vida de Nicolás Maduro, lo que desató los rumores del paradero de la vicepresidenta. Luego sale en Caracas. Se dice que desde el Palacio de Miraflores, pero algunos ponen en duda que esta sea la localidad, en un Consejo de Defensa para la Nación, en el que estaban, ya bien lo decías, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es su hermano, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros altos mandos del gobierno, en una muestra de lealtad hacia Nicolás Maduro, quien hace algunas horas fue capturado por Estados Unidos junto a Cilia Flores, y dando a entender que ella no asume todavía el mando de la presidencia de Venezuela, como lo diría la Constitución, que por la ausencia del presidente en ejercicio, la vicepresidenta debería tomar el poder, y enviando un mensaje donde exigen la liberación de Nicolás Maduro y también respaldando y anunciando que este decreto de conmoción exterior que ordenó Nicolás Maduro antes de que se suscitara la captura por parte de Estados Unidos fue remitido al TCJ para darle celeridad y que sea aprobado. ¿Qué pasa con este decreto de conmoción? Que da la facultad al Ejecutivo de restringir garantías, restringir libertades, cerrar fronteras, cerrar espacios aéreos si es necesario y sacar el ejército a la calle. En todos los comunicados que han emitido diferentes funcionarios del gobierno y en sus alocuciones han llamado al pueblo en la calle, pero esto no se ha registrado, no han salido los seguidores de Nicolás Maduro en su respaldo. Sí, más temprano, frente al Palacio de Miraflores, se apostaron los denominados colectivos, que son estos grupos ilegales armados al margen de la ley, que apoyan a la administración de Nicolás Maduro, que están en motos y que estaban dando vueltas por la ciudad, así como también algunos diputados de la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela exigiendo el retorno de Maduro. Pero de resto se veía una población en resguardo, en casa. Los ciudadanos prefirieron quedarse en casa, seguir a través de las redes sociales la información, pues la mayoría se enteró incluso por gente que vive fuera de Venezuela, pues los canales nacionales no transmitían la información y tampoco el canal del Estado. Fue
cerca de 2 horas después de los bombardeos que iniciaron a las 2 de la madrugada hora local, que el Canal del Estado emitió un comunicado en el que se decretaba este estado de conmoción y se acusaba a Estados Unidos de agresiones internas. ¿Cuál es la situación que hemos visto tanto en Nueva Esparta como en Caracas, según lo que hemos visto en redes sociales? Que la gente ha salido a las calles a abastecerse. Los comercios han funcionado con la Santa María medias por miedo a la reacción de la población. Sin embargo, lo que son productos de primera necesidad se mantienen abiertos. Donde estoy, en este supermercado, apenas pueden ver refrescos y algunas galletas para abastecerse, porque todo lo que tiene que ver con harina pan, pastas, salsa para pasta, pollo, carne, pues ya no queda absolutamente nada y se ven los anaqueles vacíos. Las personas, cuando te comentan, te dicen que están a la expectativa de lo que pueda pasar, apoyan que no esté Nicolás Maduro en el poder. Sin embargo, hay cierta reserva sobre celebrar o no por lo que pueda acontecer en los próximos días y sobre quién tomará las riendas de Venezuela. Bien, les queremos ofrecer de su propia voz las declaraciones de la vicepresidenta venezolana de Delcy Rodríguez, que mencionaba nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Ahí las tienen. El pueblo venezolano, con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país. Bien, ahora volvemos a la rueda de prensa que mencionábamos de Donald Trump desde Mar-a-Lago, donde dio detalles sobre cómo fue la captura del presidente venezolano, de Nicolás Maduro, esta madrugada en Caracas. Insistimos, además, el mandatario republicano afirmó que su administración se encargará de gobernar Venezuela, al menos temporalmente, y descartó el liderazgo de María Corina Machado en un futuro inmediato. Veamos. Satisfecho y determinado, Donald Trump se presentó ante la prensa después de los ataques estadounidenses en Caracas y la captura de Nicolás Maduro. Trump indicó que el presidente venezolano ahora no podrá amenazar a nadie y que Washington va a manejar a Venezuela mientras se pueda garantizar una transición democrática. Vamos a manejar el país hasta que llegue el momento en el que se pueda hacer una transición segura, adecuada y sensata. Y tiene que ser sensata. De eso se trata lo que hacemos. Sin embargo, el mandatario estadounidense no dio detalles sobre cómo piensa gestionar a Venezuela. Solo aseguró que no va a permitir que los aliados de Nicolás Maduro mantengan el actual sistema político y que, según él, la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, no cuenta con el respeto necesario en Venezuela para encabezar de inmediato la presidencia del país. Creo que será muy difícil para ella ser la lideresa porque no tiene el respeto en el interior del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Para justificar la operación, Donald Trump reiteró las acusaciones según las cuales Nicolás Maduro sería un narcotraficante y también mencionó la importancia del petróleo venezolano. Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen las infraestructuras gravemente dañadas y empiecen a generar ingresos para el país. Donald Trump también felicitó a sus tropas por lo que consideró ser un operativo jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la operación militar estadounidense más directa en América Latina desde la intervención en Panamá en 1989. Mientras, en paralelo, en la vecina Colombia hay nuevos movimientos militares en la frontera con Venezuela, nuestra enviada especial, El María Angulo, está en la localidad fronteriza de Cúcuta. El María, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es el ambiente ahí en Cúcuta.
Buenas noches, Rosa. Pues el ambiente en esta ciudad, que como bien lo indicas es fronteriza entre Colombia y Venezuela, es de una tensa calma, si bien tras el desarrollo de los bombardeos estadounidenses en tierras venezolanas sí generó bastante incertidumbre en esta ciudad colombiana, en Cúcuta. Tuvimos la oportunidad de hablar con personas aquí que manifiestan que su principal temor es que se registre un eventual cierre fronterizo. Esto, Rosa, en el contexto de que recordemos que son decenas de personas que cruzan este punto neurálgico para la migración entre Colombia y Venezuela, con el objetivo no solo de abastecerse de víveres y artículos de primer uso, primera necesidad, sino también que muchos trabajan en el lado venezolano. Entonces nos manifestaban que el temor es a que entre un eventual cierre se queden del lado contrario al que reciben. Él precisamente, ¿no? Hablando de estos movimientos fronterizos, ¿cuál es la situación en el puente Simón Bolívar, ¿no? que une ambos territorios? Aquí en el puente Simón Bolívar, que es quizá uno de los símbolos de la crisis migratoria tras el desplazamiento de venezolanos con destino a Colombia, la situación ha transcurrido en medio de la incertidumbre, pero sin una parálisis visible. Las personas han podido acercarse al puente y cruzar con normalidad. El tráfico continúa también en la zona con normalidad. Paralelamente, también en un punto alterno a este cruce fronterizo fue convocada una manifestación por parte de ciudadanos que respaldan la que califican como una transición del poder en Venezuela. Estuvimos ahí también a las 5 de la tarde, pudimos atestiguar que no había una gran aglomeración de personas. Sin embargo, aquí, como vemos, Rosa, el cruce fronterizo continúa latente. Uno de los comentarios visibles en esta zona por parte de la ciudadanía era qué pasaría justamente en el transcurso de esta noche, que será sin duda la primera noche tras el registro de esta operación militar estadounidense en territorio venezolano. María, pues veremos lo que sucede esta noche, pero antes de despedir esta conexión, cuéntanos, ¿has percibido o sabes si ha habido un aumento de las fuerzas militares desplegadas ahí? En efecto, sí, Rosa, se ha dado un aumento del despliegue de las fuerzas militares. De hecho, a mis espaldas hay 3 tanques del Ejército de Colombia que fueron desplegados para reforzar las labores de vigilancia activadas en esta zona. Vimos también cómo en horas de la mañana la cabeza del Ministerio de Defensa de Colombia, el ministro Pedro Sánchez, luego de llevar a cabo un consejo de seguridad con el presidente colombiano Gustavo Petro, ordenaron también el despliegue de un refuerzo militar aquí en el área. Así que estaremos reportando lo que ocurrirá también en las próximas horas y cómo se adelantan las operaciones de vigilancia militar aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Pues muchísimas gracias. Estamos más que pendientes aquí en la redacción de Bogotá. Precisamente gobiernos en América Latina van reaccionando, o ya lo han hecho, tras la detención del mandatario venezolano de Nicolás Maduro en un operativo militar, como saben, estadounidense esta madrugada en Caracas. Los líderes de izquierda de la región rechazaron con contundencia la captura del presidente y más ampliamente la injerencia en la soberanía nacional de un país latinoamericano en particular. Sin embargo, otros gobiernos, como el del ultraderechista Javier Milei, celebraron esta captura y anunciaron medidas en contra de lo que denominan los cómplices de Maduro. Vamos a continuación a Brasil con Valeria Sacone para conocer cuáles han sido las reacciones ahí. Valeria, muy buenas noches. Cuéntanos qué ha dicho el gobierno de Lula da Silva. Buenas noches, Rosa. Lula da Silva se ha expresado a primera hora de la mañana a través de sus redes sociales, condenando duramente el ataque. Ha dicho que ultrapasa una línea inaceptable, que es una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela. También ha dicho que sienta un precedente peligroso en toda la comunidad internacional, que es una violación flagrante del derecho internacional y que aboca el mundo al caos y a la inestabilidad. También sabemos que Lula ha liderado por videoconferencia 2 reuniones de emergencia con el gobierno y también sabemos que fuentes del gobierno han dicho que de momento la frontera con Venezuela está tranquila. Recordamos que hay 2.200 kilómetros de frontera entre los dos países y que concretamente en Pacaraima pasaron muchísimos venezolanos, miles, millares de venezolanos durante el peor momento de la
la crisis humanitaria. También hemos visto a varios miembros del gobierno condenando este ataque con palabras diferentes, y también hay que recordar que en los últimos meses Lula se ha ido distanciando de Maduro, incluso enfrentándose a la cúpula de su partido, el Partido de los Trabajadores, que ha seguido apoyándole, y que, por ejemplo, Lula fue muy firme en pedir las actas después de las últimas elecciones, condenó públicamente las palabras de Maduro cuando amenazó con un baño de sangre en su país y no participó en la investidura del propio Maduro. Entonces queda muy lejos aquella imagen de 2023 cuando Maduro visitó Brasil, a los dos se abrazaron y Lula celebró la democracia venezolana. Ciertamente queda muy lejos, Valeria. Antes también de despedir esta conexión, cuéntanos de las reacciones del lado del bolsonarismo, ¿no? Grandes aliados del trumpismo en Estados Unidos, por decirlo así. Bueno, como era de esperar, ha habido un apoyo incondicional a la operación de Trump. Flavio Bolsonaro, que es el precandidato a la presidencia, digamos el delfín heredero de Jair Bolsonaro, que está preso por golpismo, ha hablado claramente de que ha sido un éxito, ha apoyado la operación, ha tildado el régimen venezolano de dictadura y también ha dicho que Maduro es un narcoterrorista, apoyando así la teoría de Estados Unidos de que Venezuela se habría convertido en un narcoestado. Y por otra parte, desde los Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, su hermano, el ex diputado federal que vive desde el año pasado en Estados Unidos, que ha intentado crear una situación de tensión entre los dos países. Recordaremos también las sanciones económicas, también ha apoyado el ataque y ha dicho que otros líderes de izquierda, citando al propio Petro, el presidente de Colombia, vivirán días muy difíciles. Y también hemos visto otros diputados y políticos del espectro de la izquierda que están deseando que algo parecido pueda pasar con Lula. Valeria, bueno, seguiremos contigo la situación en Brasil, las reacciones ahí, lo que suceda en las próximas horas, en los próximos días. Muchísimas gracias y buenas noches. Las exportaciones de petróleo de Venezuela, que habían caído al mínimo por el bloqueo anunciado por Donald Trump a todos los petroleros sancionados que entran y salen de las aguas del país, ahora están paralizadas porque los capitanes de puerto no han recibido solicitudes para autorizar los barcos cargados a zarpar, según la agencia Reuters. Para analizar el futuro de la producción de esta materia prima, clave, como saben, en la situación geopolítica de Venezuela, saludamos a Juan Senigni. Él es politólogo y trabajador de la industria de hidrocarburos de Venezuela. Juan, buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada, le pido que nos ayude a entender cuál es la situación actual de la industria del crudo ante estos últimos acontecimientos en Venezuela. Sí, bueno, buenas noches. Gracias al canal por esta oportunidad, por brindarle este espacio para expresarnos como venezolanos, como analistas, como trabajadores del sector hidrocarburos. Lo primero que debemos decir es que estamos en presencia ante la agresión y la violación más brutal, grotesca e ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra la patria venezolana. No solo han violado la soberanía de Venezuela, no solo han violado la integridad de un presidente legítimo, lo han secuestrado, han violado todas las normas del derecho internacional, han violentado la Carta de las Naciones Unidas y han violentado incluso hasta sus propias leyes. Esto sin duda genera un precedente muy peligroso para la estabilidad mundial, para el equilibrio mundial, porque Venezuela ya, el gobierno de los Estados Unidos se quitó la careta, se cayó la careta de la narrativa del narcoestado y de la narrativa del cartel de los soles, y ya el propio Trump, como vocero del imperialismo norteamericano, ha hablado claramente de que su interés es fundamentalmente nuestra riqueza, y ha tenido el descaro de decir que esta riqueza que
pertenece a la nación venezolana, al pueblo venezolano, dice que le pertenece, que nosotros se la robamos. Han entrado ya en una etapa de desespero. Todo esto es una acción que lo que hace es que pone de manifiesto definitivamente una acción desesperada por un desplazamiento que tiene el imperio norteamericano de las potencias emergentes. En ese sentido, todos los trabajadores de todos los ámbitos medulares de este país estamos en perfecta unión y al mando de nuestro mando político de la revolución, garantizando todos los procesos productivos, tanto energéticos como alimenticios. Se han activado todos nuestros planes de defensa integral y estamos en movilización permanente hasta que retorne sano y salvo, con vida, nuestro presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Juan, precisamente hablemos de esto que usted nos señala, ¿no? De que están movilizados y que han activado sus protocolos. ¿Ustedes cómo se imaginan la situación? Porque lo que pueda suceder en las próximas horas, y no en los próximos días, si Donald Trump cumple con esta amenaza de tomar el control de las refinerías o de los puntos de extracción de petróleo de Venezuela ante la oposición de los trabajadores de los hidrocarburos. ¿Cómo cree que se puede desarrollar la situación? Bueno, tendrá primero que secuestrarnos a todos los venezolanos. Todos los venezolanos, independientemente de la posición política e ideológica que tenga cada quien, aquí hay una unidad en torno al respeto a la soberanía y el respeto a nuestro legítimo uso de nuestros recursos naturales, como es el petróleo. Nuestros trabajadores, insisto, estamos al mando del comando político de la revolución, garantizando la producción para el desarrollo de este país y al mando de nuestro equipo político y de nuestro, por supuesto, de nuestra ministra de Energía, Delcy Rodríguez. No hay forma. Este pueblo ya ha pasado parte de nuestros protocolos de la defensa integral. Parte de nuestros protocolos es mantener nuestras operaciones, mantener el resguardo de nuestras instalaciones, y en eso hay una unidad perfecta, civil, popular, policial y militar. Y no hay manera, eso es parte de una narrativa de Trump, que se cree el dueño del mundo, pero va a tener que utilizar todo el poder que tenga y secuestrar a todos los venezolanos antes de nosotros permitirle que administre y que tome el control de este país. Este país tiene el control de manos de la revolución, de manos de los venezolanos, y no aceptamos injerencia alguna. Y vamos a estar movilizados permanentemente hasta tanto devuelvan al legítimo presidente de este país, que se llama Nicolás Maduro Moro. Juan, nos decía nuestra corresponsal que las reacciones en Venezuela son, digamos, múltiples, ¿no? Y heterogéneas. Sin embargo, usted asegura que en el sector del trabajo de los hidrocarburos, hay una unanimidad en, digamos, seguir apoyando el gobierno de Nicolás Maduro y oponerse totalmente a esta injerencia estadounidense. Totalmente, todos nuestros trabajadores, no solo del sector hidrocarburo, también del sector alimenticio, toda la producción de alimentos, de hidrocarburos, de medicina, todos los protocolos de la defensa integral para garantizar la paz y la estabilidad de este país, y además todo el comando político de la revolución está haciendo correspondiente y lo propio en estos casos, pero en el caso del sector hidrocarburo estamos completamente firmes en apoyo y en respaldo al único presidente legítimo, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro. Y estamos garantizando nuestra producción, pero además alertas y atentos en defensa de nuestras instalaciones y atentos al llamado que nos haga el mando político de la revolución. Hay unanimidad en el sector de los hidrocarburos. Ningún trabajador ni ningún venezolano avala y acepta el grotesco intervencionismo de Donald Trump, pretender decir que nuestros recursos, que nuestro petróleo, se los hemos robado.
Este es un petróleo, la máxima reserva de petróleo del mundo está en este territorio. Una de las mayores reservas de gas está en este territorio. Gran parte de las tierras raras está en este territorio y les pertenece a los venezolanos y lo administramos los venezolanos. Y en este caso, el Comando Político de la Revolución, al mando del único presidente, Nicolás Maduro Moros. Y Juan, por último, le pido por favor que nos ayude a entender si ahora mismo, porque usted dice que las instalaciones siguen funcionando, pero ahora mismo hay barcos que pueden zarpar efectivamente cargados de petróleo. ¿Qué pasa si se paraliza completamente esta exportación? Sí, bueno, la producción petrolera de PDVSA se divide en varios procesos medulares. Y yo formo parte de los trabajadores del sector de la producción. Y la producción petrolera está garantizada. Y la comercialización de los hidrocarburos forma parte de la ministra y del presidente de la República y del alto mando político. No los trabajadores garantizamos la producción y todo el tema de la comercialización forma parte de la política al mando del mando político de la revolución. Juan Cennini, pues le agradezco muchísimo nuevamente que haya estado con nosotros, que haya aceptado esta invitación de France 24. Gracias a ustedes por permitirnos como venezolanos expresarle al mundo la verdad de Venezuela. Con mucho gusto. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa. Enseguida regresamos con más. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.